Bien, y estábamos hablando de la celebración de los 40 años de las artes visuales del académico Víctor Maturana Leyton, y ya tenemos a Víctor Maturana en el estudio. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, preocupado con todo lo que pasa, pero en general, bien. Vamos a hablar de aquello también porque sabemos que tú estos últimos años también has entrado en una rueda maravillosa del concepto de la vida, de la conciencia, del tomar conciencia como seres humanos, y vamos a hablar un poco desde esa mirada. Pero quiero decirle a la gente que cumples 40 años en las artes visuales. Realizarán ya se realizó tres exposiciones donde el número 40 es clave. La primera con 40 grabados tuyos, donde participarán alumnos, donde han participado compañeros tuyos, colegas. ¿Cómo son 40 años? Gardel dijo que 20 años no es nada, 40 años me imagino que son. ¿Ah? Bueno, me preocupaba cómo iba a celebrar estos 40 años y como estoy, como dices tú, en una mirada más integradora, voy a hacer una celebración de cumpleaños con todos. Porque en el fondo podía haber hecho una exposición en la sala Alfarol, que es una sala importante, como una retrospectiva, y finalmente decidí juntar a todos mis amigos artistas y ponerlos en aprieto, porque yo les pasé yo inicié la obra y ellos la tuvieron que terminar. Mire. Entonces, por eso la exposición se llama La Dualidad Unificada. La Dualidad Unificada, sí. Y a pesar de que parecía un juego interesante, se convirtió todo en una complejidad para ellos. Sí, pues. Entendamos el título, La Dualidad Unificada, edición variada. ¿Por qué? Bueno, yo hace más o menos del año 2014 que estoy trabajando el aporte de la forma en el desarrollo personal. Y me he dado cuenta de que el problema existencial que tenemos todos es que todos estamos enfermos, que todos somos limitados. ¿Y por qué somos limitados? Porque decidimos mirar con un ojo, respirar con un pulmón, y donde se nota más es pensar con un hemisferio. Entonces, por distintas razones de deformación profesional, nos hemos acomodado en uno de ellos. Entonces uno se dice, es que yo soy creativo, uso el derecho o uso el matemático, pero finalmente la dualidad siempre va a ser la enfermedad. Y la mirada unificadora, la mirada global, es la sanación. Y aquí yo quería como visualizar la idea con mis amigos artistas y darme cuenta si 1 más 2 es 3 o simplemente existe el egoísmo, el individualismo de los artistas, porque es donde más se da, por egocéntricos que somos. Los egos. Si 1 es 1, si 2 es 2, o ellos tienen la capacidad de que al unirnos 1 y 2 logramos darle forma a un 3. Entonces, la exposición de 40 se visualizó eso. Las distintas relaciones que se pueden hacer con un otro y la generosidad que tienen. Es como las 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Claro. Entonces, ¿encontraron la verdad? Entonces, los 40? yo intentaba de que ese fuese un mensaje. La generosidad mía, el regalo que yo les hacía a ellos era el mensaje, y la generosidad de ellos era el pintar, para mí en este caso. Entonces el resultado arroja la realidad, la triste realidad de los seres humanos, de que siempre, sin hacer mayores cuantificaciones, nos encontramos con un tercio, un tercio y un tercio. Entonces hay obras en la cual se produce esta unificación, en que a pesar de haber 2 manos de artistas, se produce un resultado unificador. Artistas que simplemente han decidido
borrar la imagen del otro y hacer su propia imagen. Y otros que simplemente por un respeto al personaje que pintó al principio, delimitan, no unificándose, sino pintando el espacio que se les dio. Correcto. Y eso tiene una lectura muy interesante, y por eso digo yo de que es una visualización de esta unificación. Y por eso se llama dualidad unificada. Edición variada es porque en grabado la edición son numeradas. Entonces Perfecto. yo hago 10, 1 de 10, 2 de 10, 3 de Sí, 10. sí. Edición variada significa que yo hice 40 grabados, que yo les pasé a los 40 amigos, pero cada uno lo intervinió desde su propia mirada. Perfecto. Ahí estuviste con los colegas, con los amigos, con tus compañeros de trabajo. Cuando estás con los alumnos, titulada, ¿cierto?, de lo denso a lo sutil, la exposición. Ah, ya. Pero ellos también hablan, por decirlo de alguna manera, la exposición de los estudiantes. Esta mirada te la quiero preguntar con tu visión de país en crisis política y social hoy en día, tú trabajando con alumnos jóvenes que son hijos del mercado, del capitalismo, del neoliberalismo, que no es nuestra generación joven. Bueno, ahí es súper compleja la situación, porque yo siento de que las generaciones menores de 25 viven en la naturaleza. Y las generaciones sobre los 25 viven sobre la naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, ellos han intentado entrar en comunicación, pero no encuentran la humildad y la empatía en los adultos. A pesar de que, según el comentario que tú haces, los adultos que vivimos desde el humanismo, antes que se echara a perder, deberíamos tener una visión humanista. ¿Ya? Pero el sistema nos infectó rápidamente y nos convertimos todos en economicistas. Pero estas generaciones nuevas vienen con el paradigma nuevo. Y esta explosión que hubo, social, es con toda la sociedad que vive sobre la naturaleza. Porque cuando tú te enfrentas a los alumnos y tú les dices, por ejemplo, miren, me llamo tanto, este es mi currículum, y ellos te contestan, profesor, la verdad las cosas es que no nos interesa su currículum, nos interesa la relación que ustedes tienen con los animales, con los géneros y con distintas otras opciones. Entonces ahí aparece como una diferencia de paradigma, porque yo les digo, pero pucha, le digo yo, es que para mí los perros son perros, no son hermanos menores porque soy de otra generación. Bueno, ahí se empieza como a sentir, y la única forma de entrar en comunicación con ellos y comprenderlos es tener la humildad de vaciarte para volver a llenarte. Sí, qué impresionante. Pero no tenemos esa capacidad, porque cuando nos vaciamos y nos empieza a doler, volvemos a la comodidad y hacemos más de lo mismo. Entonces, yo siento que a pesar que las generaciones nuevas, o sea, no las generaciones como la nuestra, de 30 años para arriba, o sea, 50 o 40 años para arriba que hayan vivido el humanismo, ya están deformados por la misma sociedad. Por lo tanto, no siento que sea un aporte a los jóvenes, porque finalmente terminan ellos con 6 meses en contacto con los adultos, los chicos terminan teniendo los mismos dramas y las mismas visiones negativas ante la sociedad, que no la vivieron nunca, pero fue adoptada solamente por aprendizaje. Correcto. Sí, es cierto eso. Eso. 40 años, partes estudiando. ¿Por qué decides estudiar arte? ¿Desde pequeño? Yo estudié en el Liceo 2 de Recreo de acá en Viña, y no sé, estas cosas así como lo mismo que te pasa cuando te separáis, que todos los años encuentras una explicación distinta. Cada vez menos culpando a un otro. Yo siempre he sentido, digamos, de que mi desarrollo artístico fue por ser el hijo del medio.
en la cual me sentía como aislado. No era el que mandaban a comprar porque no era el mayor, y no era el regalón porque no era el chico. Y yo siempre viví a partir de ese complejo. Según mi madre me decía de que ellos no hacían esa diferencia, y después cuando yo tuve los 3 primeros hijos, porque ahora tengo 4, el hijo del medio me preocupé especialmente de él, y desarrolló los mismos complejos. Entonces el hecho de estar metido en el medio, el hecho, digamos, de que tú mismo empiezas como a sentir casi como que eres adoptado. Y eso fue desarrollando de que todo lo que yo fuese haciendo fuese diferente a los otros dos, para sentirme distinto. Y eso fue como desarrollando una cosa en que... Y eso también desarrolló el hecho de que no aceptara que fuera medio anárquico desde la forma positiva de la necesidad del cambio, de no aceptar las cosas que me iban ofreciendo familiarmente, sino que yo tenía que darle forma a las cosas que me iban ofreciendo, transformándolas. Y siento que por ahí se fue desarrollando la cosa artística. Un buen análisis. A partir de un complejo. Sí. Complejo le podríamos llamar, estar al medio, estar al centro. Es parte de mi sombra, claro. Sí. Y esa sombra fue la que le entregaste también a tus compañeros para que siguieran justamente, hablando, por ahí va el juego, Mira, claro. ¿Por qué sombras si los artistas también trabajan con la luz? Porque yo considero, o sea, de que todo lo que nosotros decidimos no ser, somos. Todo lo que decidimos no ser está en tu sombra. La sombra es la única que te acompañará siempre. Y mientras tú no hagas germinar tu sombra para poder abrazarla, la arrastrarás toda tu vida. Entonces, yo le paso a ellos mi sombra, o sea, que fue la sombra de una obra que yo tenía, para que ellos la descubrieran. Y qué miedo eso. Y da miedo, claro, y la iluminaran. Nuestra oscuridad. Claro, entonces el problema está dentro de esta dualidad unificada, es que como era una sombra no estaba claro el dibujo, porque era una figura y fondo. Por lo tanto, muchos de los que recibieron la obra no vieron la figura. Y muchos pintaron la obra al revés, porque ni siquiera intentaron ver la figura. Mira. Y ahí donde se nota qué tipo de relación de esta dualidad hubo. Si se mantuvieron desde lo que ellos querían hacer sin tener respeto por lo que le habían ofrecido, o la verdad las cosas que había una armonía y ellos quisieron ver lo que el personaje le estaba ofreciendo. ¿Y tú les dijiste? No, no, nadie sabe. No, o sea, ahora ya después cuando se inauguró la exposición, se les dijo de que esta exposición era terapéutica y que había un montón de lecturas que solamente la debería leer el que la pintó, para no hacer interpretaciones, pero después como que se preocuparon mucho. Y la verdad las cosas es que cuando tú ves la unidad de la exposición, te das cuenta las diferencias entre uno y otros. Y sí te das cuenta, porque está visualizado, las relaciones. ¿Te fijas? Entonces, a pesar de que esa exposición y el nombre tiene mucho que ver con la contingencia, ahí está visible la realidad de la contingencia. Correcto. Qué interesante. Estamos hablando con Víctor Maturana. Leyton cumple 40 años de carrera artística. Es un gran académico, además, tantos premios que ha recibido. ¿Cuál es el más importante para ti? A esta altura de la vida, pienso que los premios fueron buenos porque te visibilizaron. Pero también los premios terminaron siendo una carga, porque es muy difícil tener presencia cuando un premio es muy pesado. O sea, te exige más. Exige más, particularmente en los 83 con el Premio Nacional de Grabado,
Eras que- muy joven además. ¿Qué edad tenías el año 83? o sea, Perdona. la verdad es que no tengo idea, pero deben haber sido, no sé, 24, 25 Sí, pues. años. Estaban recién entrando a hacer clase al colegio. Te quedó la vara alta, como dices. Claro. Entonces quedaste como... Pero me hizo mal. Te hizo mal. Me hizo mal, me hizo prepotente. Qué me bello hizo... reconocerlo. Sí, o sea, hasta ¿Por qué nos hoy, pasa eso? hoy, No sé. hoy Hoy, lo sí. reconozco, hoy lo reconozco. Pero sí, siento de que, y por eso tengo mucha preocupación con los alumnos que son muy talentosos. A mí me hizo mal, pero a lo mejor porque me paró mal, porque nunca tuve un desarrollo no intelectual, sino que emocional muy desarrollado hasta el día de hoy, ¿ya? Y yo creo que siempre es mi talón. ¿Ya? En que hasta cuando tuve que hacer mi tesis para titularme, la hice sobre mí, po. Y fue caótico, o sea, y particularmente me acuerdo una anécdota. El maestro que yo tuve fue Álvaro Donoso. Álvaro Donoso estaba en la comisión de evaluación y todo, y Álvaro, que era muy tincudo, en ese momento me dice, en pleno examen de grado, me dice: yo no considero de que los objetos que tú desarrollas representan al hombre. Entonces le digo yo, perdóname, le digo yo, pero acá en la página 45 sale un artículo del diario en donde el crítico de arte dice: Víctor Maturana trabaja fenomenalmente la relación del objeto con el hombre. Firma tú. Wow. Para que te des cuenta, digamos, lo osado que fuiste. sí, pero encontré con que razón. o sea, que con razón, Con pero razón. encontré de que tenía que haber tenido más humildad, y que después de los 50 la he desarrollado, pero siento, por eso entiendo más cómo hacer la sanación, porque fui la enfermedad. Wow. Y esa Y las es enfermedades- parte de mi enfermedad. Las enfermedades son maestras, dicen. Claro, Estamos las hablando- enfermedades son maestras. Bueno, Estamos hablando con Víctor Maturana Leitos en su celebración con estas tres grandes exposiciones que algunas ya se han llevado a cabo, otras parten pronto, por sus 40 años de carrera artística como académico. Y antes de irnos a la pausa te quiero preguntar, porque estás hablando de esta un poco de soberbia. Dicen que el exceso de humildad también es un estado de soberbia. Pero este estado de un poco soberbio, ¿cierto? En que perdemos la humildad cuando hemos ganado premios jóvenes, cuando nos ha ido bien. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Y qué pasa con las generaciones de hoy día? Que tienen el Instagram, que tienen toda esta exposición, estos artistas que hoy... Acá tenemos una exposición, y tenemos a esta chica aquí, una exposición con todo tan visual, todo tan expuesto. ¿Cómo ves al joven de hoy? Y ese mismo joven que hoy quiere un cambio inmediato, al tiro, de forma... ahora ya. Sí, bueno, con respecto a la exposición... podemos hablar a la vuelta de la ya, exposición. yo soy positivo en relación a la mirada de los chicos, porque trabajo con ellos. O sea, trabajo en la enseñanza media en el Liceo José Francisco Vergara y Gómez Carreño, trabajo con universitarios en la Universidad de Viña del Mar y en la Universidad de Playa Ancha. Por lo tanto, siento de que soy un ladrón de energía de ellos. Por lo tanto, los veo muy positivamente. Y se me fue la pregunta. Con respecto a los jóvenes de hoy, ¿Ya? tú le haces clases, ¿cierto? Tú hablabas de tu poca humildad cuando ganaste premios tan jóvenes. Hoy día los jóvenes están mucho más expuestos, son hijos de otra generación, y también se les está criticando esta falta de humildad, estas ganas de tenerlo todo ahora ya, esta inmediatez que el mundo les ofrece. Mi problema yo creo que es porque yo desarrollo la expresión, el arte. Y ellos vienen deformados por un sistema. Por lo tanto, hasta los alumnos de licenciatura en arte, que son los últimos Quijotes que van quedando, no vienen con la apertura creativa. ¿Por qué? Porque han tenido N años de sistema educacional en la cual no se les ha desarrollado. Por lo tanto, los alumnos que supuestamente vienen con esas competencias creativas no vienen con esas competencias creativas. Y por otro lado, esta cosa de la comunicación y
se han convertido en expertos en ciertas cosas. O sea, una característica que era muy de autista, el hecho de tener una fijación con los dinosaurios y convertirme en experto en dinosaurios, pero yo no me interesa ningún otro tema que no sea los dinosaurios. Les pasa mucho a ellos. O sea, ellos solamente hablan con ellos y los que hablan como ellos. Y eso no les ha permitido desarrollar ni esa humildad ni esa empatía, en que cuando tú estás desarrollando alumnos más hacia la pedagogía, que es una forma generosa de entregarse a un otro para que ese otro crezca, a ellos les cuesta mucho evolucionar para después llegar a su práctica profesional y realmente tener esa generosidad. Porque si ellos son veganos, se sientan a la mesa con veganos. Si son, no sé, si son feministas, solamente grupos feministas, y no tienen esa capacidad de aceptar a un otro como un otro. O sea, este concepto interesante de la otredad, ellos no lo relacionan para nada. El individualismo está ahí. Entonces, está marcado. Es muy complejo lograr desarrollar en ellos, primero abrir, yo les digo a ellos, cuando entren a clase dejen el cerebro afuera y entren con el puro corazón, porque no saben. O sea, ellos funcionan en un gran porcentaje con el cerebro y tratan de trabajar las emociones desde un hemisferio lógico. ¿Te fijas? Entonces es muy problemático, pero sí siento, digamos, de que tienen una vida como desde la tierra, desde la Pachamama, que es muy amplia, que es todo el espectro de los colores, y en ese sentido no se limitan, pero lamentablemente empiezan a haber una transformación negativa solamente en el contacto del perfeccionamiento con otros adultos. Perfecto, es verdad. Y ahí es donde la cosa se produce un caos. Bien, Víctor Maturana Leito está conversando con nosotros. Nos vamos a hacer una pausa comercial y seguimos conversando aquí con sus 40 años de carrera artística, pero además su visión como académico y con los jóvenes, con esta situación que estamos viviendo en el país, esta crisis sociopolítica. Víctor Maturana Leito, aquí en De Oriente a Poniente. O nos pasó nada o nos pasó todo. Estábamos hablando aquí ya con Víctor Maturana Leighton y vamos a tomar al tiro la transmisión ahí en vivo por Instagram. Estamos viéndonos también por Facebook Live y también estamos ahí, está Víctor, por el 107.7 de la frecuencia del mar, nuestra frecuencia modulada, que es nuestra frecuencia del mar. Nos preguntaban por ahí, Víctor, ¿quién tiene la responsabilidad de los alumnos sin capacidad creativa? ¿Los docentes de las carreras de pedagogía, o es un sistema político generalizado? ¿Qué piensas tú? O sea, todo es político. Aristóteles lo dijo, somos animales políticos. Claro. Pero la culpa la tiene obviamente la sociedad y más responsablemente la sociedad educacional. Si el valor que se le da a la creación, todos los colegios lo tienen incorporado en su visión y misión. Mi pregunta es, ¿qué asignatura desarrollan esa creatividad? Entonces, ¿cómo, si todo está dado, cómo yo les puedo decir a los alumnos de que ellos tienen la capacidad de originar si nunca lo han originado? Yo tengo una frase que es poco pedagógica, pero como yo soy pedagogo, antipedagogo. Bueno, yo siempre digo que soy antigrabador, antipedagogo, siempre digo eso, pero yo tengo una frase que es muy pegada, que es: si los alumnos hacen lo que yo digo, se van a sacar siempre mala nota. Si ellos hacen lo que yo no digo, se van a sacar buena nota. Que si digo esta palabra en la evaluación docente, voy a salir muy mal. Porque en la evaluación docente, que también soy muy crítico de ella, está haciendo la media que el gobierno piensa que es positivo. Por lo tanto, si eso estuviese bien,
como medición, la educación no estaría como está. Por lo tanto, pienso de que todos los alternativos, los anárquicos de la educación, son los que están haciendo la verdadera educación. Pero obviamente la gran mayoría está ya entregada a un sistema y por más que lo cuestione, funciona como ese sistema. Claro. ¿Ya? Para dónde iba la pregunta que se me va. Si era culpa del sistema político o culpa a lo mejor de los profesores de pedagogía o de los mismos docentes que no son ligados a la pedagogía. Yo era súper cuestionador en un tiempo de los profesores y decía una frase que era muy negativa, que decía yo que los profesores tenían la limitancia de las 4 paredes de la sala de clase, porque no tenían la capacidad de entrar en redes con el resto del mundo. Hoy ya lo están haciendo. Pero también dentro de mi crítica a la educación, siento que los profesores hacen lo mejor posible dentro de lo que ellos saben hacer. El problema está en que no tienen una mayor perfeccionamiento como para hacer otras cosas. Pero dentro de lo que ellos conocen y han experimentado, lo hacen con todas las buenas intenciones. Pero el mundo se ha multiplicado. Pero no siento de que los profesores se han multiplicado. Por lo tanto, el valor que le dan a las cosas es el valor que le da el ministerio, la secretaría ministerial, la corporación. Y las posturas que tiene el ministerio, la secretaría ministerial y la corporación son con intereses políticos partidistas y no necesariamente con el desarrollo personal. Y los colegios tienen que seguir como una especie de espada de Damocles lo que le están diciendo que tiene que hacer. A sabienda, y esto lo dicen a veces muchos dentro de la intimidad, muchos jefes de UTP, a sabienda que saben que eso no está bien, pero lo tienen que realizar. Por lo tanto, todos tenemos el diagnóstico que la educación no está bien. Y no está bien porque trabajaban desde el hacer y desde el pensar, y últimamente se aceptó que era importante las emociones. Pero ya teníamos todas las dos manos ocupadas. Por lo tanto, cómo desarrollábamos las emociones era mejor tirarlas por un lado. Pero después se empezó a fortalecer de que si yo no tenía desarrolladas las emociones, no podía desarrollar el hacer y el pensar. Pero las políticas gubernamentales te obligaban a desarrollar esto de una u otra forma. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar culpables dentro de esta universalidad, culpables somos todos. Hay algunos que tienen más una culpabilidad económica, otras más administrativa, otras políticas, otras del hacer y del convivir. La familia también es culpable. Yo creo que en esto es importante que todos asumamos nuestra propia responsabilidad de el aporte o no aporte que hicimos a esta sociedad y no empezar a mirar al otro indicándolo como único culpable. Correcto. Te manda saludos. Francisco Olivares dice un abrazo y un para el maestro. Gracias, Francisco. Sí, claramente ahí desde la Escuela de Bellas Artes. Profesor de pintura de la Escuela de Bellas Artes. Claro. Luisa Mestiza dice, ay Maturana, qué vergüenza tu expresión social, habla de tu posición nomás, por favor. Dice, sí, solo sí, también ahí. Oye, hablando de la situación social, ¿cuál es tu visión de la crisis social y política que estamos viviendo? Para mí con un Viña del Mar de hace 48 horas totalmente alterado. O sea, para mí o sea, yo no sé, yo llevo desarrollando más de 5 años el trabajo de desarrollo personal. La necesidad que tenemos todos, porque el problema es individual y por ende social, pero tenemos que resolverlo en forma individual. Por ejemplo, nosotros nos alimentamos de la crítica, o como el comentario que me hiciste que apareció ahí en la red. Nosotros somos lo que somos y lo que no somos.
Por lo tanto, somos lo que hacemos y lo que no hacemos. Eso significa de que cuando nosotros logramos unificar, así como teníamos el comentario con nuestra sombra, y logramos abrazar nuestra sombra, que es lo que nosotros no quisimos ser, pero somos igual, en que hemos desarrollado, en el caso particular, un hemisferio derecho creativo, y odiaba las matemáticas, pero después me di cuenta que el arte era parte de las matemáticas o la creación de las matemáticas, por lo tanto tuve que darme cuenta y empecé a desarrollar la geometría sagrada, y hacer una complementación, y gracias a eso, después de desarrollar mi hemisferio lógico, pude alimentar y mejorar mi hemisferio creativo. Por lo tanto, en esta unidad es la realidad de sanarse de esta dualidad. ¿Qué me pasa con el problema social? Es que durante 5 años que trabajo con el desarrollo personal, siento de que he avanzado un 0,05. De que las personas, y más que las personas adultas, sobre 30 años, es muy difícil hacerlas comprender esto, en la cual lo que yo diga es una opinión de un otro, y tengo que tenerle respeto a esa opinión del otro, aunque a mí no me parezca, pero puede que esa opinión del otro esté en la sombra mía o en la sombra de otro, y que no se ha hecho visible porque a nadie se le ocurrió decirlo. Por lo tanto, siento de que en esta lucha social, que tiene un eslogan muy importante desde la canción de Todos Juntos, pero cada vez que me enfrento a conversatorios, aparece la individualidad y aparece la polarización, en las que los A culpan a los B y los B buscan justificación para culpar a los C, a los E. ¿Te fijas? Por lo tanto, conocemos a alguien en común que delante dijiste algo importante, que él decía que hoy en día la gente va a una marcha de los perros y está todos por los perros, y llega alguien y dice todos con los gatos, y dice no, sale tú de acá porque esto es de los perros, no de los gatos. Entonces entendemos el fondo, claro. Entendemos la forma pero no el fondo. Claro, yo me enfrento, digamos, en docencia, que es muy complejo, en reuniones con los mismos profesores, y entonces yo siento inmediatamente la polarización cuando empiezan a dar argumentos. Entonces, es que esto, entonces los A tienen la culpa, y los A, y la culpa la tienen los B. Por lo tanto, en esta mirada de los todes, esta mirada unificadora, se siente importante dentro de la visión más amplia y general social. Pero después, cuando se particulariza, no veo esa sanación de ese eslogan, porque tiende a aparecer muy agresivamente la polarización. Sí, tremendo. Entonces, por eso me cuesta estar contento. Estoy más contento cuando escucho la canción de Todos Juntos de los Jaiba, o escucho canciones que tengan que ver con el contenido de las canciones de Víctor Jara. Pero, por ejemplo, hay una cosa que la gente no entiende, y va a ser muy cuestionador, pero cuando el maestro, por ejemplo, Nicanor Parra, dice la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, desde mi lectura es la unificación de los hemisferios. Pero la gente no lo va a leer así porque no quiere leerlo así, y porque está acostumbrado a un sistema que lo cuestiona, pero sabe vivir con ese sistema. Con otro sistema ni siquiera se le ha pasado la película de querer hacer ese cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque lo saca de su comodidad. Bien, estamos conversando con Víctor Maturana Leito, sus 40 años, y para terminar, Víctor, ya se nos va el tiempo. Esta exposición, ¿qué se viene más de los 40 años que estás celebrando este año 2019? Bueno, a raíz de esta misma contingencia, y como yo soy muy... soy poco social, a pesar de que trabajo de profesor. Yo dirijo el Centro del Grado Valparaíso, y buscando cómo hacer un aporte desde la imagen a la contingencia, apareció un artista dentro del centro que es Rudy Pérez, de Quillota,
y se puso en el centro de la plaza de Quillota a reproducir un grabado en relación a la contingencia y a regalarlo, muy a la usanza social del maestro Carlos Hermosilla. ¿Ya? Y nos pareció súper interesante, que fue una idea de ella, en que levantamos una exposición virtual de grabado en torno a la contingencia a partir de la imagen que sugirió ella. Y hasta el día de hoy llevamos como 40 obras que ha llegado desde distintos países, incluso chilenos de distintos países, y que la tenemos en línea en la página del Centro del Grabado. Entonces, hay diferentes formas de expresar sus necesidades emocionales, como también desde la visualidad, desde la imagen. Hay gente que puede ir a marchar, hay gente que no quiere ir a marchar, gente que se expresa desde su propio rincón, de sus talleres de transvisualidad. Lo importante es tener respeto por todos y todas las formas son varias. Perfecto. Ya pues, le damos un aplauso a los 40 años del maestro.